¿Cómo creen ustedes que va a ser la pospandemia en el sector de la limpieza y la higiene? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué va a cambiar? Ha cambiado muchas cosas, ¿no? Ha cambiado muchas cosas. Bueno, primero decir que la reactivación económica es un hecho, pero es un hecho que en este momento además tiene unos nubarrones importantes, sobre todo fundamentalmente creados por la falta de materias primas y por el precio de la energía. Creo que nos está arrastrando bastante a una inflación que parecía que iba a ser circunstancial, pero parece que se va a quedar a lo largo de todo el año. Eso por un lado. Quiere decir que tenemos nubarrones, a Dios gracias, nuestro sector va cogiendo la senda del crecimiento que habíamos abandonado ya en el 2008 y que porque hemos pasado dos crisis, ¿no? Pero esta crisis última nos ha dado una cosa digamos que estaba latente, toda la vida hemos hablado siempre de la limpieza y la higiene, pero en este caso la palabra higiene es con mayúsculas toda la palabra. Entonces, la sociedad nos ha reconocido precisamente el que seamos esenciales, que la higiene es una seguridad para los entornos en donde nos movemos y la piden. Y no solamente la piden, sino que además, digamos que ya es una exigencia real y piden que se vea. Entonces, eso hemos ganado visibilidad, que no la teníamos. Hemos ganado, por otro lado, bueno, pues que los trabajos son diferentes en el sentido de la forma, el uso de los productos, las frecuencias y, fundamentalmente, la visibilidad de nuestros agentes de limpieza, que hoy, y precisamente además estamos hablando hoy debido al día 20, que va a ser el día del reconocimiento, pues realmente es un reconocimiento a ambas partes, en realidad, porque son trabajadores y las empresas que los emplean, que son además las que, digamos, están innovando todo lo posible y las que han tenido esa adaptación tan tremenda a las circunstancias que hemos vivido, porque se nos olvida, pero es que el año 20 comenzó razonablemente, llegamos a febrero y ahí ya pegó el zapatazo después de ese mes y hemos aprendido de todo en un tiempo récord. Yo creo que en mi vida he leído tantas cosas y tantos papeles y tantas normas, tantos protocolos, es decir, la verdad, y hemos tenido tantas reuniones no físicas, no presenciales, con lo cual, bueno, ha cambiado mucho, ha cambiado todo. Y luego en las oficinas, en general, aparte del teletrabajo, que se está viendo que, bueno, que se va a quedar, aunque solamente sea en parte, va a ser una especie de híbrido en general, pero las oficinas pues se han racionalizado mucho. Se ha racionalizado la entrada, la salida, se han racionado los espacios compartidos, ahora son la norma. En fin, la verdad es que la readaptación de los espacios ha sido también importante. Entonces yo creo que eso ha sido así. Pero en las grandes clientelas, como puede ser el retail, las tiendas, en todos los sitios ha crecido de alguna manera ha crecido la demanda, y lamentablemente no ha crecido el margen. En eso no estamos nada bien y siguen comprando, se sigue comprando limpieza por precio, por una tiranía del precio en donde a ver el precio más bajo. No somos una commodity, lo hemos demostrado, y yo creo que esta es un poco lo que ha cambiado. Lo que va a cambiar, y lo que va a cambiar es que, bueno, que nos estamos haciendo también más flexibles a todo, puesto que lo que nos ha enseñado también esta crisis, esta pandemia, es a ser muy flexibles en todo. Somos empresas que somos expertos en manejo de personal, con lo cual pues también hemos aprendido también bastante más en manejar de una manera más eficiente y teniendo en cuenta además, en este caso mucho, teniendo en cuenta al trabajador, que en definitiva es la visión que tiene todo el mundo del sector de la limpieza. Es decir, ese trabajador, esa trabajadora que se le ve, que está haciendo todo el esfuerzo para evitar que sea todo higiénico, evitar contagios, etcétera. Yo creo que hemos sido una verdadera barrera en la pandemia y lo seguiremos siendo. Yo creo que esto lo que tenemos que hacer es, gracias también a los medios,
que la sociedad no se le olvide y que sigamos en la ola de lo esencial. Somos esenciales, bueno, pues a ver si somos capaces también de convencer a los clientes de que las cosas tienen un coste y que valoren fundamentalmente no el precio fundamental, porque el precio lamentablemente es coste laboral la mayoría, sino que valoren calidad, medio ambiente, todos los atributos que pueda ser que no sean precisamente el precio. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Para conmemorar el Día Internacional del Agradecimiento al Personal de la Limpieza, se han unido a Afelín. ¿Qué les une y qué les diferencia? Y volviendo a la pandemia, nos unen muchas cosas. Yo creo que nos une casi todo. Es decir, porque desunir no nos desune nada. Lo que pasa es que las dos organizaciones sí es cierto que somos distintas. Y somos distintas incluso cuando uno las mira simplemente. Es decir, si yo miro la que represento, pues evidentemente lo has dicho tú, hay 17 grupos, esos 17 grupos actúan en todo el mercado nacional e internacional algunos de ellos, porque es otra de las estrategias importantes, y por el otro lado, pues vemos que son muchas más empresas, estamos hablando de ya más de 1.000, que son pues pequeñas, medianas, aunque resulta que curiosamente ambos dos tenemos empresas pequeñas juntos, ¿no? Es decir, yo ahora mismo tengo empresas muy pequeñitas y ellos tienen empresas muy grandes que quizá pues tendríamos que estar robándonos unos a otros. Pero yo creo que lo ideal o lo importante es que hemos sabido estar unidos. Pero hemos sabido estar unidos y hemos sabido representar nuestro sector cuando nos han venido muy mal dadas. Yo creo que también es verdad que cuando hay enemigo, cuando hay algo que nos preocupa, es más fácil unirse que cuando las cosas están muy bien y entonces cada uno, digamos, es un poco más envidia uno de otro. Pero eso nos unen muchísimas cosas. Y hombre, y el tamaño, aunque ya hemos dicho que ambas tenemos representantes de distintos tamaños, el tamaño también hace que, digamos, que unos sean más dispersos, nosotros en cambio estamos más concentrados. Nuestra representación territorial en cada territorio, en cada tal, pues sobre todo en los convenios colectivos, pues se ve que aunque seamos, digamos, pocos aunque grandes, pero tenemos también somos muy importantes en cada parte del territorio. Casi te diría que superamos en muchos de ellos no, en casi la mayoría superamos la mayoría del universo que ambas asociaciones tenemos. Es decir, en realidad, si fuéramos a ver a algún representante del gobierno, pues seríamos 1.000 y pico empresas, las cuales tendríamos pues una mayoría de los casi 400 y pico mil trabajadores que tenemos en este momento en todos los CENAES del 81.2, que es el CENAE de limpieza que nos representa. Hay limpieza industrial, limpieza de edificios y locales, etc. Digamos, en mi caso, nuestra asociación está muy dedicada fundamentalmente a edificios y locales, aunque tenemos también limpieza de trenes, limpieza industrial, etc., ¿no? Pero bueno, esto es así. Y luego una parte muy importante también, tenemos los dos, y los dos hemos vivido juntos, es la limpieza hospitalaria, que es quizá, se ha demostrado además en esta pandemia, quizá que es una de las partes más importantes. Los dos trabajamos también con la contratación pública, aparte de la privada. Nos preocupa mucho la cantidad de palos en los radios que tenemos en la contratación pública. Nos preocupa la subrogación de las plantillas. Es decir, compartimos preocupaciones y lo único que nos diferencia realmente es un poco la forma. Es decir, una asociación tiene una forma y nosotros tenemos otra. Esa es la única. Y hace unos años, pues quizá rebuscando, pues había, yo creo que ciertos personalismos o ciertas pequeñas envidias de unos y otros. Yo creo que eso lo hemos superado. La verdad es que lo hemos superado muy bien. Y estamos y yo creo que además, cuando le preguntes también a mis colegas, verás que no solamente nos llevamos muy bien, sino que además compartimos preocupaciones y trabajo. Ahora estamos también preocupados por la formación, estamos preocupados también por el uso por la pandemia hemos aprendido también el tema del uso de los biocidas. Y todo esto, al final, lo que hace
es que estemos cada vez más juntos. Yo creo que el día que firmemos con todos los capítulos salariales, firmemos un convenio colectivo del Estado, como todos los países tienen, y yo me honro también de ser presidente de la Federación Europea, circunstancialmente, hasta el año que viene, pues, y conozco cómo funciona el resto de los países, pues la verdad es que es una envidia que ellos tienen solo un convenio colectivo y tienen un diálogo social muy diferente al nuestro, que está también repartido por todo el territorio, cuesta mucho dinero la negociación, etcétera. Yo creo que eso nos hemos dado cuenta también los dos, de que en un momento determinado. ¿Por qué es necesario visibilizar la labor de los trabajadores del colectivo de limpieza? Bueno, se ha demostrado que viendo, es decir, yo creo que ahora a los trabajadores se les ve, nos lo piden, nos piden incluso, pues antiguamente o antes de la pandemia, el porcentaje de trabajo de limpieza fuera de hora, digo fuera de hora laboral, entre comillas, pues desde las 6 de la tarde, pues era por la tarde o bien por la mañana temprano, era cuando se limpiaba pues la mayoría de las cosas, ¿no? Antes de que llegaran, bueno, estoy hablando, por ejemplo, no sé, desde las estaciones de metro hasta lo que, no sé, la limpieza, pero en otros sitios se limpia constantemente, ¿no? Como puede ser un hospital. Entonces, ahora, ¿qué nos piden? Nos piden hasta los centros comerciales, todo, nos piden que se vea. ¿Y se vea por qué? Pues porque, por dos razones. Una, porque da seguridad saber que alguien lo está haciendo, y si lo ves, pues da más seguridad todavía. Segundo, además, el propio trabajador, si trabaja en horas de día, pues resulta que tiene una mejor conciliación familiar. Para las empresas, para los clientes, se usa menos la luz artificial, con lo cual, y bueno, y ahora, fíjate, y ahora con los precios, pues más todavía. Yo creo que tiene más ventajas el trabajar de una manera visible, tiene más ventajas que inconvenientes. El único inconveniente, vamos, el único problema que tiene es que el cliente tiene que estar programado, es decir, que tiene que saber qué es lo que va a usar y qué es lo que no va a usar en cada momento. Eso se sabe, es decir, yo no creo que haya ninguna empresa que no tenga planificación. Entonces, pero bueno, yo creo que tenemos que convencerles en ese uso, en ese convencimiento. Yo creo que eso es bueno y además, bueno, para nosotros ha sido algo importantísimo, es decir, es la visibilidad de nuestro sector, caramba, que toda la vida hemos estado ahí trabajando por la noche, trabajando y tal, pues al final es que era así, ¿no? Nadie nos veía. Hoy, en las encuestas que se han hecho, hoy el 80 y tantos % de los usuarios de las superficies que limpiamos están más contentos y nos ven y nos lo dicen, con lo cual, pues caramba, al final yo creo que, porque el trabajo es el mismo, pero lo vamos a planificar de distinta manera, frecuencias de distinta manera y, como decía antes también, el uso de productos y maquinaria también de diferente manera, para que no moleste, evidentemente, para que no moleste, no vas a poner un aspirador con el ruido que hace, pues en un despacho cuando hay un señor trabajando o unos señores en una reunión, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, partiendo de esto, pues yo creo que eso es lo que nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado muchísimo. ¿Cuáles son los retos del sector? Los fondos europeos se van a centrar en sostenibilidad y en digitalización. ¿Cómo se van a acceder? Bueno, hemos sacado además ahora, hace unas semanas, hemos sacado un informe de prioridades, precisamente. ¿Qué pensamos desde el sector? ¿Qué pensamos que nos haría falta para que se reactivase nuestro trabajo? Resumiendo muchísimo, yo diría, cogiendo para la parte del sector público, sector privado, lo que he dicho antes es un punto principal, es decir, pasar de que nos contraten en nuestro servicio esencial por precio, a pasar a que la ponderación de otros factores sea mayor que el precio. Eso, si lo logramos, y creo que todos los países estamos haciendo un esfuerzo, será importante. Evidentemente, el primero que tenemos que convencer es al sector público, como referente también para el sector privado. Eso por ese lado. Hay ciertos puntos en la ley de contratos públicos, ciertos puntos que nos complican y nos hacen que el trabajo sea muy poco eficiente.
y hay pequeños detalles de la ley que debería cambiarse. Desde luego, este que te estoy diciendo del precio es importante, evidentemente, pero hay otros puntos de la ley que son importantes, vamos, que son también causan problemas constantemente. Las prórrogas forzosas, es decir, que para el contratista son forzosas, eso debe cambiar en la ley. La ley debe también tener un apartado que permita revisar los precios de los contratos en ejecución cuando parte externa le impacte económicamente, es decir, para volver al reequilibrio, cosa que hoy no se permite. Y si además tenemos la prórroga forzosa y tenemos además que quedarnos trabajando en la limpieza hasta que haya un nuevo concurso y una nueva contrata, eso puede suponer incluso 9 meses más, pues si al final las prórrogas son 3 años y más 9 meses más, pues casi estás 4 años, en lo cual pues económicamente no es viable. Esto debe cambiar, es una injusticia que debe cambiar. Te digo este detalle, te digo por otro lado que si el gobierno quisiera ayudar a nuestras empresas, a nuestro servicio, debería bajarnos el coste laboral. El coste laboral está por encima del 90%. Esto es algo que nos comparamos con otros países y las cosas son distintas. Tenemos el problema general de la subrogación de plantillas, que debido a unas sentencias del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos ha cambiado el paso y ahora, en vez de ser sucesión de plantillas, es sucesión de empresa, con lo cual tenemos unos riesgos de las deudas del anterior que también tendríamos que asumir y que es inasumible. Y hay pequeños detalles, o no tan pequeños, pero que harían que nuestro sector tuviese una velocidad de crucero un poquito mayor de la que tiene. Porque todas estas pegas lo que hacen es causar verdaderos problemas a nuestros clientes y a nuestras empresas y a nuestros trabajadores, evidentemente. Y esto habría que cambiarlo. Es decir, esas prioridades que ya te digo que tenemos, que ya hemos publicado, que además estaremos defendiéndolas y las vamos a defender en todo este mes, de lo que queda el mes de octubre, noviembre, y pensando en la ley de general de presupuestos, quizá porque, como sabéis, es una ley que permite añadir cambios de leyes a través de ella, permite pequeños cambios de leyes, y eso yo creo que tenemos que convencer al legislador para que nos ayude de verdad a este tema, ¿no? Porque yo creo que esa es donde tenemos los verdaderos talones de Aquiles, ¿no? Y esa es un poco la... Pero vamos, te digo, esos son los puntos principales.